Los que me siguen hace tiempo deben tener muy claro una cosa, y es que me fascina exageradamente buscar videos viejos, que me manden clips viejos de cosas que han sucedido a lo largo de una temporada, y cuando va finalizando de alguna u otra manera exponer aquí a la gente que prácticamente o da la sensación de que están única y exclusivamente para hacer el ridículo. Pues bien, hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver unas cosas aquí de J. Jordi, que bueno, es uno de los principales ridículos. Vamos a ver la única oportunidad que ha tenido esta temporada para celebrar. Vamos a ver algo que decía de Kylian Mbappé recientemente, o bueno, más o menos recientemente. Y bueno, vamos a ver unas cosas de esta chica TikToker que es buena desmontando relatos, y que bueno, aquí se le va a dar publicidad siempre que esté acertada, y como casi siempre está acertado la mayoría de las veces que he visto sus videos, hoy no va a ser la excepción. Lo único que les voy a pedir, acompáñenme hasta el final de este video, lo descubrimos juntos, y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que bueno, me han parecido bastante chéveres, la verdad, para comentar. Hay un temita que vamos a colocar en breve, pero antes quiero que escuchemos al entrenador del Alavés, el equipo que vamos a enfrentar el día de hoy, con algo que ha dicho ayer en rueda de prensa y que yo no quise dejar escapar. Dije, mañana lo comento en un video porque me parece sencillamente brillante. Qué bonito escuchar a un entrenador que no tenga aspiraciones de entrenar al Barça y que por ende tenga que estar lamiéndole las botas, así como el tipo este Imanol Alguacil. Es que es absolutamente insoportable. Pero bueno, vamos a colocar aquí al entrenador del Alavés, que bueno, habla desde la sinceridad, y ustedes saben que la gente que habla desde la sinceridad siempre va a tener un plus. Yo tengo una sensación, el Madrid está haciendo un equipo para dominar la Liga muchos años. Es mi sensación, ¿vale? Creo que está haciendo un equipo, y encima si parece que viene lo que viene, están haciendo el dominador de la Liga. Como me acuerdo cuando ha habido periodos de años que equipos aquí en Liga han ganado 4, 5, 6, está haciendo una plantilla increíble, increíble. Va a ser un rival muy difícil, no, durante muchos años. Creo que además jóvenes o sea, están cambiando esas generaciones que van acabando y van saliendo, y es un partido muy motivante pero muy difícil. Pero nosotros ahora mismo, hostia, sin ninguna presión, lo dije hace mucho tiempo, nos hemos ganado jugar estos partidos el año pasado con el ascenso, pero ahora en este año nos hemos ganado jugar este partido sin ninguna presión, y creo que eso es un punto a favor para nosotros. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos, y les repito la reflexión que quería hacer con esto. Qué bonito escuchar a alguien que no tenga ningún tipo de presión de ninguna manera, más allá de lo que él comenta de que juega este partido sin presión porque ya están con su temporada resuelta, por llamarlo de alguna manera. Pero es que tiene toda la razón. Y ustedes creen que van a escuchar por ejemplo, al alguacil que lo que le vamos a escuchar al alguacil seguramente va a ser que el Madrid, que le cambiaron el partido. Es que me parece lamentable. Y una de las cosas que me parece lamentable del alguacil es que contra el Madrid siempre tiene algo que decir. Incluso lo del mismo Cubo, que yo lo dije el otro día, no puede pisar más nunca Valdebebas taque Cubo. Jamás. O sea, y cuando pierde con Xavi abrazaditos, ayer se vio que estaban en una rueda, en la zona mixta, estaban ahí los dos hablando en la misma entrevista. Es que es lamentable, de verdad, la manera como le ponen allí el de atrás a estos señores. Pero bueno, no me quiero de verdad desgastar mucho más con esto. Sabemos más o menos a qué se deben este tipo de cosas. Quiero que ahora veamos este clip, no sé si tiene copyright, así que si a partir de este momento el video sale cortado y salto a la siguiente sección es porque tiene copyright. Lo voy a colocar porque bueno, es un video que me he encontrado, no sé quién es este chico, parece que es un creador del Real Madrid, y coloca esta canción que se llama el Nadaplete del Barça es real, pero fíjense en la canción porque me pareció brutal. Con la camisa de Mbappé.
Bueno, muchachos, ahí está lo que les decía, el hit del verano 2024, como lo coloca ahí el mismo Don Amancio en su cuenta de Twitter. Ya lo quería colocar porque de verdad me pareció excesivamente brillante. La gente que con creatividad es que es absolutamente increíble. Bueno, muchachos, vamos a empezar ya con la parte más seria. Vamos a escuchar a esta señora, perdón, que despectivo se escucha esto de tipa, a esta señora, como quiera llamarla, porque siempre está colocando cosas interesantes. Y esta vez habla de aquello que se está hablando hace mucho rato, que al Barça le robaron la liga. Y como siempre, no nos ha defraudado. Escúchenla muy bien. Una vez más ha quedado demostrado que el Barcelona perdió esta liga por los árbitros. No porque el Girona le haya clavado 4 en casa y fuera de casa, tampoco porque hayan empatado contra el Granada en casa y fuera de casa, mucho menos porque uno de los peores Villarreal te metió 5 en tu casa. Y ya ni cuenten que el Madrid fue infinitamente superior y te ganó cada partido de la temporada. Para nada, yo estoy de acuerdo con ustedes, culés. Al Barcelona le robaron la liga. Amigos, basta de vivir en Narnia y hagan autocrítica por el amor al cielo. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, brillante, una chica bastante inteligente, además que se prepara bastante bien los videos, eso siempre te va a dar un empujoncito hacia lo que tal vez ustedes quisieran tener en cuanto al éxito, y por eso me parece bastante interesante lo que ella comenta. A mí me gusta mucho la gente que tumba relatos, siempre estoy reaccionando a videos de personas que están tumbando relatos y esta chica no es la excepción. Se me ha olvidado ir a buscar en TikTok, la verdad siempre se me pasa, pero la voy a seguir para buscar los videos directamente, porque me tengo que conformar a veces con los videos que la gente sube aquí a Twitter y la verdad es que es bastante cansino a veces esperar, tal vez se les escapa alguno, así que bueno, la voy a buscar y por supuesto la voy a tener ahí en cuenta para cada vez que suba un video, ver si es por lo menos reseñable. Vamos a empezar con los dos ridículos de J. Jordi porque de verdad no tiene desperdicio alguno. Quiero que escuchemos esto, que es lo primero que les quería colocar, que es la única oportunidad que el señor ha tenido de celebrar algo esta temporada. Escuchemos. Vamos Simeone, ya era hora, tío, después de 10 años, nos estaba esperando este día. Barça, primero, Girona, segundo, los dos catalanes. Por cierto, Bellingham, ¿el Balón de Oro se lo dan al final o porque no ha jugado Bellingham hoy, no? Estaba lesionado, algo tenía. El Madrid es muy flojo. Contra la Almería bien, contra el Celta bien, contra el Atlético de Bilbao bien, pero el primer partido importante de la temporada, tres goles. El Madrid este año nos vamos a reír muchísimo. Barça líder, me voy a dormir, líder. Vamos, vamos. Bueno, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Es que es absolutamente brillante lo de este caballero. Y bueno, esto hace referencia a lo de la Liga, el primer y único partido que el Madrid pierde en la Liga contra el Atlético de Madrid. Y bueno, mira, este hombre le hemos escuchado en el Chiringuito criticar a Simeone, que los atléticos son unos conformistas, que es cierto, porque Simeone es un mediocre y ahí lamiéndole las botas a Simeone. Es que me parece increíble. Todo por ese odio irracional que tienen con el Real Madrid. Es que me parece de locos. Pero bueno, ahí está lo que les decía. Lo único que han tenido para celebrar, lo de Bellingham, cómo se lo ha tenido que tragar, lo de que el Madrid no pasa en partidos importantes. Bueno, y vamos a decir que tiene razón. El Madrid no gana partidos importantes y solo le gana equipos mediocres. Por ende, le ganó los 3 partidos al Palanca Fútbol Club. Bueno, no me quiero enredar mucho más. Quiero que cerremos este video con otro clip de este caballero de este mismo año, pero por allá a principios de año, hablando de Mbappé y una posible incorporación al Palanca Fútbol Club. Así que bueno, vamos a escucharlo porque es increíble de verdad. De que Mbappé estaba en Barcelona, el Barça está atento absolutamente a todo lo que está pasando con Mbappé, pero el Barça no quiere que se lo utilice. El Barça no quiere salir en ninguna foto, no. Es muy fácil, Carmen, sabemos cómo funciona esto. Ahora Mbappé dice, no, espérate, es que me ha salido el Barça que me hace una oferta. Sabes que no, por favor. No, Carmen. No juegues a eso, sabes que no. No, es que el Barça no se quiere. Diego, eso no me Espera un momento, Diego, hola. Vamos a ver, hola. tiene que marchar, Hola. vamos a... Es increíble, ¿verdad? Cómo lo toman de broma. Es que es un meme andando, de verdad. Es la primera vez que veo a una persona tan meme en mi vida. O sea, es que la ejemplificación, si habría que buscar en Google ejemplo humano de meme, salía J. Jordi ahí total. Es que es increíble. Que se tiene que marchar, vamos a dejarlo. Pero es que precisamente esto que estáis haciendo es lo que no quiere que suceda al Barça. Por eso el Barça se desmarca absolutamente de todo, ¿vale? De todo, para que nadie pueda decir el Barça se mete de por medio para que suban 3 millones de euros en Madrid. No, el Barça se desmarca absolutamente de todo, pero el Barça está atento a todo.
sencillamente brillante. Es que es un absoluto crack. No hay un caso siquiera similar de lo que es un crack absoluto, un crack de la manipulación. Obviamente esto era intentar meterles el miedo en el cuerpo al Real Madrid. La misma señora Carmen Colino se lo dijo, amigo, pero ¿cómo una persona seria y medianamente con 2 de IQ, por lo menos con 2 de IQ, sabe que no puede utilizar al Barça como presión económica o para exigir cualquier tipo de cosas económicas, porque el Barça no está en posición de estar haciendo absolutamente nada? Pero bueno, al final este hombre se dedica a este tipo de cosas. Es una de las principales formas de intentar desestabilizar lo que es un club, que afortunadamente el Madrid no se deja desestabilizar por filtrados de Laporta ni nada por el estilo. Pero bueno, ahí está lo que les estaba comentando, cómo quedan las palabras y cómo quedan retratadas de una manera impresionante. No me voy a enredar mucho más, espero saber sus opiniones en los comentarios. Los que me están viendo por primera vez y que hayan disfrutado de este video, por supuesto dejan su like, la suscripción que siempre les estoy diciendo que ayuda muchísimo. Y nada, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.